bidimensionales. Profe, ¿qué significa eso? ¿Que tienen dos dimensiones las partículas? Exacto, que tienen dos dimensiones las partículas. Pero no solamente tenían dos dimensiones, ¿de acuerdo? Sino que estas flotaban alrededor, ¿de acuerdo?, de los agujeros negros. Es decir, profe, una partícula tridimensional es así, ¿no, profe? De esta forma. Claro, vamos a ver. Tiene más o menos esta forma, profesor, así como si fuera una mota. Claro, ¿no? Como un ladrillo. Profe, claro, yo estoy mirando acá, profesor, que tiene acá, por ejemplo, X, ¿no es cierto? Y tiene ancho, también tiene, profesor, tiene largo, claro, y tiene altura, ¿no, profe? Claro, porque así se califica, ¿no es cierto?, una partícula que es tridimensional. Profe, ¿pero cómo es bidimensional? Significa que no tiene esto, mira. Significa que no tiene altura. ¿Qué, profe? ¿Esto no tiene? Profe, usted de repente se debe referir a que esta altura es delgadita, como una hoja, profesor. El grosor de una hoja. No, 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 no. Yo te estoy diciendo que esto es cero. O sea que aquí no hay altura. Profe, ¿cómo algo va a existir solamente en largo y ancho y altura no va a tener? Bueno, estas partículas coexisten con nosotros y es un tipo de materia alrededor de los agujeros negros y no tienen altura. Solamente puedes ver su largo y ancho, pero cuando la altura está directamente hacia tu vista, formando 90 grados, se desaparecen. Profe, entonces la definición que nosotros tenemos de que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y de que materia es todo aquello que puedo tocar, ver y percibir, como que, profe, ya no encaja para esta materia virtual, ¿no, profe? Por supuesto que no. La definición de materia ya sería muy pobre, ¿no es cierto? Necesitamos entonces nosotros ahora una definición de mayor nivel, una que esté de acuerdo, ¿no es cierto?, a nivel preuniversitario. Profe, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, todo lo que es materia contiene esto, chicos. ¿Qué es esto? ¿El dibujo de qué? ¿El dibujo de qué es? Claro, así es que bien. Es el dibujo de un átomo, ¿sí o no? Profe, claro, o sea, toda la materia tiene átomos. Por supuesto que sí. Profe, y también veo que tiene electrones, porque usted le ha dibujado acá bastante, ¿no, profe? Claro. Y también tiene neutrones y protones. Profe, ¿y estos electrones que están acá están siempre en movimiento, no, profe? Por supuesto que sí. Dime, ¿estas partículas virtuales también tendrán átomos o no? Sí, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Claro. Eh, ¿Y tienen electrones que se mueven o no? Por supuesto que sí. Tienen electrones que se están moviendo. Ah, profesor. Profesor, entonces materia es todo aquello que tiene un movimiento de los electrones. Pues sí, podríamos decir eso. Profe, lo podemos de repente redondear más bonito como para poder ponerlo posiblemente como una definición. Por supuesto que sí. Esa es la idea. Podemos nosotros decir entonces de que materia es todo aquello que tiene movimiento interno. Entonces voy a colocar acá yo todo aquello, ¿de acuerdo? Todo aquello que tiene movimiento interno. Listo. ¿De acuerdo? Que tiene, ahí está, movimiento interno. Profe, y ese movimiento interno al cual usted se refiere, este movimiento interno, ¿es el movimiento de quién, profe? Que te dije, es el movimiento de los electrones. Claro, es el movimiento, así es, de los electrones. Profe, entiendo, profe. Es el movimiento entonces de los electrones. Claro. Entonces, si nosotros hacemos esto, ¿no es cierto? Nosotros nos basamos en esto, que es el movimiento justamente de los electrones. Profe, las antiguas definiciones de que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo aquello que puedo tocar, ver y percibir, sí, también valen, también son buenas definiciones, pero hay cosas que no pueden definir. Eh, Veamos tu conocimiento de materia. Dime, ¿el vidrio es materia o no? ¿Qué dices? Sí, Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Profe, pero es transparente y no lo puedo ver. Claro que puedes verlo, ¿no es cierto? Puedes ver los filos, ¿no? Y ya te das cuenta que es materia. Lo intentas tocar y pues, obviamente lo vas a poder hacer. Entonces, el vidrio sería materia. Entonces voy a colocar ahí el vidrio como un ejemplo. Chicos, el aire, bien. Sí, sí, ¿no es cierto? El aire también. Profesor, el aire, así es Brian, ¿no es cierto? Correcto. Sí lo puedo tocar. Es más, yo abro la ventanilla, ¿no es cierto?, del carro y el aire ingresa y, ¿no?, roza ¿no?, toca mi rostro, ¿no? Siento y percibo el aire, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, siento que toca mi brazo, mi piel, ¿no? Y por supuesto, el aire también tiene átomos, oxígeno, tiene nitrógeno y otras impurezas más. Por tanto,
contiene electrones también que se están moviendo. Profe, entonces, ¿no es cierto? Sí sería, por supuesto que sí. Colocamos entonces el aire. Listo. Muchachos, una sombra. No, profe. Ajá. No, me dice su compañero, no, definitivamente no. Una sombra es una proyección. Así, Brian, una proyección solamente de la materia. La sombra no lo es, ¿no es cierto? Muchachos, están ustedes viendo en su casa de repente televisión, pero con la luz apagada, como hacen todos los muchachos. De pronto viene tu mamá y te prende la luz. Esa luz que cae encima tuyo, la luz que cae encima tuyo, ¿esa luz es materia o no es materia? Si es materia, ¿Qué dicen los demás chicos? Su compañero me dice que sí, ¿ah? ¿Esa luz es materia o no? ¿Qué dicen muchachos? Eso no es. ¿Ah? Su compañero me No, dice que sí. profe. Un compañero me dice que no. ¿Ah? Hay una ecuación, muchachos, muy conocida, que es esta de acá, del maestro, ¿no? Un maestrazo, ¿no? ¿De quién es esta ecuación, muchachos? E igual mc cuadrado. ¿A quién le pertenece? Muy conocida, por cierto. Ah, ahí está Kevin, ahí está Brian, ¿no es cierto? Betancourt, claro. Todos me dicen Albert Einstein, profe. Por supuesto, esta es la ecuación de Albert Einstein, ¿no es cierto? Albert Einstein dice que la energía se puede transformar a materia y que la materia también se puede transformar a energía, profe. Así es, muchachos. Profe, y esta sé qué cosa es. Ayer lo vamos a ver en su momento, pero esta es la velocidad de luz al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver en su momento. Pero, profe, aquí dice que la energía se puede transformar a materia y que la materia es energía. Profe, ¿y la luz que cae qué cosa es? Obviamente es energía, ¿no es cierto? Profe, entonces esa energía la puedo transformar en materia, por supuesto. Profe, entonces vamos a decir acá definitivamente que la luz, ¿no es cierto? Ahí está. La luz también, ¿qué cosa es? La luz también es materia. Profe, ¿y el fuego? Por supuesto, ¿sí o no? Profe, porque el fuego también, ¿qué cosa es? También es energía. Claro que sí. Muchachos, el agüita, el agua de caño también podría ser o no. Ahí está. Por supuesto que sí. ¿No es cierto? Claro, así Betancourt, así Brian. El agüita también es materia. Muchachos, necesitamos ampliar el conocimiento de nosotros, generando, obviamente, mayor información. Por eso vamos a colocar, a ver, un poquito por acá. Así podría ser. Ahí. Y aquí también vamos a colocar, a ver, podría ser. ¿Sí? Y ya está. A ver. Mira, vamos a trabajar, a ver, un poquito con el vidrio, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar acá un poquito también, ¿de acuerdo? Con el agüita. Vamos a poner acá. Ahí están, las dos. En este caso, ambas, ¿de acuerdo? Ambas, ¿no es cierto? Vidrio y agua, ¿no es cierto? En latín transparente y formador de vida, ¿de acuerdo? La primera, la formulita, por ejemplo, del vidrio es esta de acá, ¿no? Es el Na2, SiO3. Esta es la fórmula, por ejemplo, del vidrio, ¿de acuerdo? Y obviamente la fórmula del agua, si la conocemos todos, es el famoso H2O. Te cuento, por ejemplo, que el vidrio, su fórmula científica es Na2SiO3, pero su nombre científico, ¿de acuerdo? Es el silicato de sodio. Colocamos ahí, silicato, ¿de acuerdo? De sodio. Profe, ese es su nombre científico, profesor. Claro, es su nombre científico. Profesor, y de arriba, su nombre común. Exacto, así es, Kevin. El agua, ¿no es cierto?, que hemos visto nosotros en algún momento, cuando hemos hecho clases, si más no recuerdo, se llama así, ¿no? Muy bien, qué buena memoria. Se llama protóxido, como dice su compañero, de hidrógeno. Voy a colocar H nada más, ¿de acuerdo? Pero tú ya me entiendes. Profe, entonces hay sustancias, ¿no es cierto?, que tienen nombre común, fórmula y nombre científico. Por supuesto, nombre común, fórmula y nombre científico. Esto de protóxido de hidrógeno ha sido pregunta de examen de admisión, ¿sabes? De San Marcos en algún momento. Profe, ¿y esta materia se divide? Por supuesto que sí. Se divide en tres. En una que vamos a colocar acá como materia, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá como materia de tipo homogénea. Ahí está. Materia de tipo homogénea. Ahí está. Y también en materia de tipo heterogéneo. Voy a colocar entonces por acá como materia también de tipo heterogéneo. Listo. Profe, ¿queremos definición? Por supuesto que sí. Vamos a ver ahí. Heterogéneo. Profe,
si yo tengo un pedazo de vidrio, una planchita de vidrio, profe, así, profe, el sector del vidrio que está acá, claro, imagínate que el vidrio está completamente limpio. Este sector del vidrio que está acá, con el sector del vidrio que está acá, ¿son completamente iguales o no? Por supuesto que sí, obviamente a simple vista, claro. Profe, ¿y este pedazo acá con esta primera parte, con la segunda y la tercera, son iguales o no? Sí, claro. Y con esta cuarta parte, pues obviamente también. Profe, o sea que el vidrio sería homogéneo porque es igual en todas sus partes. Exactamente. Y básicamente esa es la definición de materia de tipo homogénea, ¿no? Que sea igual en todas sus partes. Muchachos, el agua, el agua de caño, el agua potable, o agua dura, como le dicen algunos, ¿no? El agua de caño, ¿es homogénea o es heterogénea, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Homogénea o heterogénea el agua de caño? Homogéneo. Claro, Homogénea. sería homogénea, muy bien, claro, así también queda bien, correcto. Y dime, y por ejemplo, el aire que respiramos, ¿homogéneo o Homogéneo también. heterogéneo? Claro, homogéneo también. No, 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 homogéneo, homogéneo, así Brian, correcto, homogéneo, ojo con ese tallito, homogéneo. Profesor, ¿por qué? Si está contaminado, profesor, está lleno de, ¿no? de humo y una serie. Tranquilo, tranquilo. Cuando yo te digo aire, te digo completamente puro, no te digo aire contaminado, ¿de acuerdo? Si yo te digo, ¿no? El aire de Lima, ¿no? Y yo te digo, de repente, el aire de provincia, ¿no? Bueno, estaríamos comparando, ¿no? Tendríamos que entrar, pues, en un detalle mayor, ¿no? Pero por lo menos acá en el aire, como materia pura, ¿de acuerdo? Y obviamente es, ¿qué cosa? Homogéneo. Dime, la piel, nuestra piel en el cuerpo, el órgano más grande que tenemos, ¿es homogéneo o heterogéneo? La piel. ¿Qué dicen, muchachos? Ajá. Por ejemplo, aquí su compañero, acá todos me dicen homogéneo, Kevin, ¿no es cierto? A Betancourt me dice heterogéneo, Brian me dice homogéneo. Chicos, ¿saben qué es heterogéneo o no? La piel es heterogénea. Pero si es igual. No, 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 espérate, espérate, tranquilo, analiza bien. Por ejemplo, la piel que está en la palma de tu mano no es igual que la piel que está en tu brazo, por ejemplo, o en tu pecho. No es la misma, ni en tu espalda. Profesor, ¿y la piel que está dentro de la nariz, que es más sensible, profesor? Por supuesto, ese tipo de piel no es la piel que tú tienes en la palma de la mano o en tu brazo. Ah, y aparte también hay diferentes coloraciones de piel en todo tu cuerpo. Entiendo, profe. O sea que la piel sería de tipo, ¿qué cosa? Heterogénea. Profe, ¿y el fuego? Una flamita así de fuego, profesor. Una flamita así, una flama. El fuego que sale de una fogatita, profe. ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo, exactamente. Aquí también Aroni me dice heterogéneo. Claro, porque no sé si tú te has fijado, si eres detalloso al observar las cosas. Primero se ve un fuego azul, luego se ve un fuego de tipo amarillo, y finalmente se ve uno de color naranja combinado con un poquitito de repente de rojo. Profe, solamente por las coloraciones se diría que es heterogéneo. Exactamente. Pero entonces vamos a definir y luego vamos a colocar los ejemplos. Entonces, para nuestro caso, materia homogénea, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que era igual en todas sus partes. Colocamos entonces por acá nosotros igual en todas sus partes. Igual en todas sus partes. Ahí está. Igual en todas sus partes. Pero lógico, si estamos definiendo así, de esta manera nosotros, lo que es materia de tipo, ¿no es cierto?, homogénea, pues todo lo contrario es la materia heterogénea, ¿no es cierto? Es decir, ¿sí o no? Diferente en todas sus partes. Entonces colocamos ahí nosotros, diferente, ahí está, en todas sus partes. En todas, ¿de acuerdo? En todas sus partes. Listo. Ahora, ¿de acuerdo? Ahora, queríamos nosotros los ejemplitos de los que nosotros estábamos conversando. Habíamos dicho que teníamos varios ejemplos. Habíamos dicho que, por ejemplo, ¿no es cierto? Para homogénea habíamos considerado nosotros, digamos, el vidrio, ¿no es cierto? Vamos a considerar entonces el vidrio por acá, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que también podría ser el aire, también es materia de tipo homogénea. También habíamos dicho el agua, ¿de acuerdo? Pero cuando nos referimos nos referimos al agua, ¿no es cierto? Potable, ¿de acuerdo? O agua dura. Al agua potable le dicen agua dura porque contiene calcio. Obviamente no me refiero al calcio que está en la leche, por si acaso. No significa que tomar agua te fortifica los huesos y te va a hacer crecer como la leche.
¿de acuerdo? El calcio que contiene, ¿de acuerdo? Este calcio que contiene el, el agua potable, ¿de acuerdo? Es el calcio en una forma de piedritas. Profe, pero yo no las puedo ver. Claro que sí las ves. Cuando tú hierves el agua, ¿no es cierto? No hay un sarro en el fondo de la tetera, ya después de varios años. Ese sarro, ¿de acuerdo? Es calcio. Profe, ¿ese calcio es malo? Por supuesto que lo es. Si tú lo ingieres sin hervir el agua, ¿de acuerdo? Ese calcio te va a los riñones, forma cálculos renales, puede ir a la vesícula formando cálculos biliares, ¿de acuerdo? Así que es peligroso. Por eso el agua se tiene que hervir. Ahora, ejemplitos por acá entonces nosotros de materia de tipo, ¿no? Heterogéneo. Habíamos dicho nosotros que la piel, ¿te acuerdas? Ya está. Habíamos colocado también, ¿te acuerdas? El fuego. Profe, ¿y por qué no coloca un lapicero, una mochila, una regla? No, pues esos ejemplos no podemos colocar, ¿no? Estamos a otro nivel, ¿de acuerdo? Y por último, podría ser de repente la luz. Cuando tú prendes, ¿no es cierto? Un foquito, conforme más se aleja, ¿no es cierto?, el objeto que tú quieres alumbrar, digamos con una linterna, la intensidad de la luz disminuye, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, claro, profesor. Hay un montón de detalles con estas cosas, ¿no, profesor? Hay detallitos chiquititos que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Estos detalles son importantes, muchachos, ¿no? Son muy importantes. Acá, en el caso de materia, ¿de acuerdo? También se divide, ¿no es cierto? Aparte de materia homogénea y materia de tipo heterogénea, también se divide en sustancia. Vamos a colocar entonces acá nosotros sustancia. Pero sustancia, ¿de acuerdo? Y materia es lo mismo. Profe, o sea que yo puedo definir, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Que sería igual. Exactamente. Vamos a colocar nosotros acá entonces igual definición. Colocamos. ¿De acuerdo? Igual. Es decir, igual definición. Lo mismo que significa materia, significa sustancia. Puedes emplear cualquiera de las dos palabras. Profe, estoy mirando que acá que materia homogénea también se divide en dos. En esta de acá y en esta, profe. Exacto. La materia homogénea se divide en materia simple, ¿de acuerdo? Vamos a considerar acá entonces materia, ahí está, de tipo simple, ¿de acuerdo? Y materia de tipo compuesta. Vamos a colocar entonces por acá, chicos. Ahí está, materia de tipo compuesta. Ahí está. Pero hay que tener en cuenta algo. Dime, si yo tengo, por ejemplo, esto, que todos sabemos qué cosa es, ¿no es cierto? Todos obviamente lo identificamos rápidamente, ¿cierto? La Es tabla decir, periódica. claro, así es, la famosa tablita periódica. Esta tablita periódica que está ahí, pues tiene cerca de 118 elementos, bueno, exactamente 118 elementos, eh, y los elementos que están ubicados acá, ¿no es cierto? Todos ellos, ¿no es cierto? Acá está el litio, acá está el berilio, etcétera. Si yo tengo el hidrógeno solito así, solito, ¿qué cosa es? ¿Materia simple o es materia compuesta? ¿Qué dicen ustedes? Simple. Claro, es materia simple nada más. Profe, si yo hago esto, ¿qué es? Ahora, Compuesta. ahora es compuesta. Exactamente. Profe, entonces ya tengo prácticamente la definición, profe. Ya. Así, Brian. Yo voy a decir acá entonces que materia simple sería, ¿qué cosa? Elementos de la tabla periódica. Pues voy a colocar yo acá entonces. Elementos, ahí está. Elementos del ATP. Profe, ¿y este material nos va a pasar? Por supuesto, todo está en el Classroom. ¿De acuerdo? Elementos del ATP. Así que no te preocupes tú. Todo está, toda la información grabada. ¿Y materia compuesta qué sería? Más de dos elementos. Exacto. Claro, pero sería una unión, ¿sí o no? Claro, que podría ser más de dos elementos, pero ¿qué te parece si empleamos la parte, esta palabrita, materia simple? O sea, podríamos colocar de repente que es unión de qué? De materia Dos elementos. de dos elementos, pero también podríamos decir que es materia simple, ¿sí o no? O sea, a ver, escuché por ahí, unión de qué? Unión de materia simple. Claro, vamos a colocarla así, unión de materia simple. Profe, ¿y si yo coloco que es unión de dos o más elementos? Sí, también. Hay textos que también la definen así. Entonces, se pueden definir, profesor, entonces de diferentes maneras, ¿no es cierto? Sí, porque conforme tú vas definiendo, vas parametrando, o sea, vas cerrando posibilidades, ¿de acuerdo? Profe, queremos entonces ahora ejemplitos. Bueno, ejemplos de elementos químicos, pues eso sí hay, cualquier cantidad. Coloquemos, coloquemos, digamos, algunos, que podría ser, por ejemplo, ¿no? El hidrógeno, el litio, ¿no es cierto? El berilio, el boro, el carbono, bueno, infinidad. Pero quiero que me des, por favor, aparte de la fórmula del vidrio y la fórmula de la agüita, ¿qué fórmulas te acuerdas tú
de química? Dime algunas que tú te acuerdes. Conocidas por ti. ¿Qué dices? ¿Fórmula de qué? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué fórmula te conoces? Aparte de la El del agua, carbono. el dióxido de carbono. Claro, así, Brian. Colocamos entonces, por ejemplo, el CO2 que dice su compañero, el dióxido de carbono. Hay otra que es parecida a esta. Ajá, la glucosa, me dice Betancourt. C6H12, oxígeno 6. El metano, me dice Brian, también es correcto. Ahí está. Acetona, profe. También la acetona podríamos colocar, ¿no es cierto? Que sería así, ¿no? Sería así. Pero bueno, ya no ingresa más espacio, tengo para 3 nomás, y vamos a colocar solamente esas 3 por ahora. Sí, también podría ser, ahí está Adrián, me dice, ¿no es cierto, profe? El sulfato de cobre, profesor. Ajá. O perdón, sulfato de calcio, me dice, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Sulfato de calcio, ¿no? Pero ya no tengo más espacio, pero sí, claro, está bien, está correcto. El NaCl también me dice Fiorella, o sea, el cloruro de sodio, la sal común. Sí, también puede ser. Sobrado, ya. Mira, pero ya hemos llenado con 3, ya tenemos la cantidad. Ahora mira, ahí está hechecito. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Ahora vamos a dividir en 3. La materia simple se va a dividir ahora en metales, en no metales y en gases. ¿De acuerdo? Vamos a dividir entonces, muchachos, acá. Mira, vamos a poner entonces por acá, chicos, metales. Ahí está. Vamos a colocar por acá no metales. Listo. Y vamos a colocar por acá gases. Ahí está. Y gases por acá. ¿De acuerdo? Profe, ahí están las 3 definiciones, los 3, ¿no es cierto? Las 3 subdivisiones de la materia simple, claro. Es decir, básicamente las partes de la tabla periódica. Profe, ¿y cómo vamos a definir acá? Pues bien, siempre, siempre hay formas, ¿no? Siempre hay formitas de dividir acá o de definir, ¿no? Por ejemplo, la materia, ¿de acuerdo? Para que se dé forma, necesita enlaces. Entonces, a partir de los enlaces vamos a definir metal, no metal y gases. Mira, acá, yo te he colocado un elemento X que tiene un puntito, ¿no es cierto? Y tú debes acordarte porque nosotros hemos visto enlace químico. Y acá, por ejemplo, te estoy colocando yo, ¿no es cierto?, a un no metal. Profe, ¿cómo lo reconoce? Porque tiene muchos puntitos. Los que tienen varios puntitos son no metales. Los que tienen poquitos puntitos, pues son metales. Profe, yo recuerdo que usted me dijo que los que tienen poquitos puntitos le regalaban a los que tienen más. Claro. Profe, había una regla, recuerdo yo, profe, que usted me dijo llamada la regla del octeto. Así es. Como tú te darás cuenta, él tiene 7, pero le falta ¿qué cosa? Solamente un puntito, ¿no es cierto? Que es justamente quien se lo va a regalar es el X, para que pueda llegar a la cantidad de ¿cuánto? De 8. Profe, entiendo. Profe, pero usted me dijo que este era un metal, claro, y usted me dijo que este acá era, yo me acuerdo, un no metal, profesor, ¿sí? Y sigue siendo así. Profe, o sea que todos buscan que llegara a 8, exacto. Pero ahora dime, según esto, según la regla del octeto, y lo que tú estás viendo que hace un metal, y lo que tú estás viendo también que hace un no metal, ¿cómo definiríamos nosotros entonces a los metales, a los no metales, y cómo definiríamos nosotros a los gases? El metal, ¿qué cosa hace con sus electrones? Los regala, los dona, los transfiere, los obsequia. Profesor, entendía. Entonces significa que los metales, vamos a colocar acá, los transfieren. ¿De acuerdo? Los metales transfieren, ahí está, transfieren electrones. Listo, profe. Profe, ¿y los no metales qué hacen? Como tú te darás cuenta, ¿no es cierto? Recepcionan, aceptan, reciben. Profesor, claro, claro, claro. Voy a colocar eso, profe. Ellos reciben electrones. Voy a colocar entonces por acá, que ellos reciben electrones. Profe, ¿y los gases nobles quiénes son? Bueno, los gases nobles son los que ya tienen, ¿cuántos? Ya tienen 8 puntitos. Profe, o sea que los gases nobles no necesitan que alguien les regale un electrón más. Pues no, porque ya tienen 8. Profe, y regalarle un electrón menos porque se descompletarían. Profe, entonces ellos no transfieren ni reciben. Así es, así es. Vamos a colocar acá nosotros, esta definición la vamos a colocar abajo porque creo que no nos va a alcanzar. Vamos a colocar aquí abajo, ¿ya? Y el ejemplo acá lo vamos a colocar arriba. Vamos a colocarla, pero al revés, para tener más espacio de escritura. Entonces colocamos acá.
que los gases no transfieren. Voy a colocar acá, no transfieren. Ahí está. No transfieren ni, ¿de acuerdo? Ni, vamos a colocar acá, reciben electrones. Ni reciben, ahí está, ni reciben electrones. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, entiendo, profe. Profe, ¿y quiénes son los gases nobles? Ah, bueno, eso es justamente lo que vamos a poner. Tú te debes acordar, ¿no es cierto? Aquí está el helio, pues, lógicamente. Acá está el neón, ¿de acuerdo? Acá está, por aquí está el argón. Acá está el criptón. Acá está el xenón, ¿cierto? Y el radón. Profe, son esos 6 nada más. Profesor, yo he visto que hay un octogenón al final. Ah, profesor, no, todavía no, ese no. Solamente vamos a trabajar solamente con 6 gases nobles, nosotros por ahora, ¿de acuerdo? Que son los que más se utilizan básicamente en las configuraciones electrónicas. Profe, y acá para metales, chicos, ejemplos de metales, que ustedes se acuerden. Metales Oro, conocidos. plata, fierro. Cobre, zinc, Hay varios, perfecto. El oro, escuché, la plata, ¿no es cierto? Es decir, el AG, el zinc, también escuché el hierro. Ajá, Brian, correcto. Voy a escuchar el hierro acá, el cobre que me Magnesio, dijo, plomo. el manganeso, magnesio, el manganeso. Ya, suficiente. Ya, cantidad de más que suficiente ahí. Chicos, quiero no metales. flúor, El flúor, claro, el más no metal de todos. Hidrógeno, oxígeno, carbono. nitro, Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, escuché por ahí. Muy bien, El correcto. helio. No, eso está dentro de los gases nobles, ¿no es cierto? A ver, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ahí dice Brian también. El yodo, me dice su compañero acá, ¿no es cierto? También me dice, El fósforo, profe, ¿es? claro, por arsénico, supuesto que sí. El arsénico también lo es, también es no metal. El yodo también me Plata. dice Aroni. Claro, vamos a colocar acá el yodo, ¿no es cierto? El arsénico, ahí está, ¿no es cierto? Y bueno, ahí ya no tengo más espacio. Suficiente. Ahí están, los no metales. Profe, entonces definía casi toda esta parte de este lado. Claro, definía todo este lado. Vamos ahora a subdividir la materia de tipo compuesto. ¿De acuerdo? Mira, en el caso ahora de la materia compuesta se divide en dos. ¿De acuerdo? En materia, vamos a colocar acá, en materia de tipo orgánica. A ver ahí. Ajá. Esto, en materia de tipo orgánica, y materia, ¿de acuerdo? Inorgánica. Listo. Y vamos ahora nosotros a definir, pues lógicamente, ¿no es cierto?, este asunto. Orgánica. Listo. Profe, bueno, les cuento yo, Mari. Etimológicamente la palabra orgánica significa estudio del carbono. Ah, profesor, claro. Por eso yo he visto, profesor, en química orgánica, no se acordarán algunos de ustedes, chicos, estructuras que tienen formas así, ¿no es cierto? CH2, ¿no es cierto? CH3, ¿no es cierto? Y armábamos estructuras, ¿no es cierto? Con metiles, con etiles, etcétera, ¿no es cierto? Estas estructuras están basadas todas justamente en el carbono. Es porque el curso es de química orgánica. Profesores, ¿nosotros vamos a ver esto? Por supuesto que vamos a ver en su momento, ¿no? Pero entonces vamos a definir nosotros química orgánica etimológicamente como estudio del carbono. Vamos a colocar por acá entonces estudio, ¿de acuerdo? Estudio del carbono. Listo. Estudio del C. Voy a colocar C nomás, tú ya sabes a qué me refiero. Profe, ¿y si materia orgánica estudia el carbono, la inorgánica, profe? Bueno, lo contrario, ¿no es cierto? No estudia, ¿no es cierto? No estudia el carbono. Colocamos ahí entonces. No estudia, ¿de acuerdo? El carbono. Voy a también colocar acá letras. Tú ya sabes eso. Ahora, queremos nosotros colocar ejemplitos. ¿De acuerdo? Ejemplitos. ¿Cómo van a ser estos ejemplitos? A ver, primero, para comenzar, debemos tener en consideración lo siguiente. Se sobreentiende que todos sabemos qué cosa es materia orgánica e inorgánica, bueno, en rasgos, digamos, generales. Por ejemplo, si yo te digo que tengo, digamos, no sé, una manzana, y yo te digo, ¿es orgánica o es inorgánica? ¿Tú qué me dices? Orgánico. Lógico. Y si yo tengo, por ejemplo, ah, un pedazo de vidrio, un vaso de vidrio, ¿orgánico o inorgánico, chicos? Inorgánico.
Claro, así es Kevin, así es Brian, es inorgánico, ¿no es cierto? Profe, porque el vidrio está creado en un laboratorio, ¿no es cierto? Al igual que, por ejemplo, el plástico, profesor, creado en un laboratorio para cubrir las necesidades del ser humano, ¿no? Mientras que una manzana no, pues obviamente crece, pues, ¿no es cierto?, como parte de un fruto, ¿no? A partir de un árbol, ¿no? O una semilla, digamos, ¿no? Profe, así lo entiendo bien. Claro, pero ¿qué pasa cuando a mí me colocan en fórmulas? Y me dicen, por ejemplo, así, ¿no? Tengo este compuesto. Y me dicen, ¿orgánico o inorgánico? Tengo este compuesto de acá. ¿Orgánico o inorgánico? Profe, ahí sí ya me confunde, porque no sé qué cosa es qué. Bueno, cuando te pregunten así, tú tienes que fijarte solamente en el carbono, porque eso dice la definición. Estudia el carbono. Ah, profe, o sea que si tiene carbonos, es materia de tipo orgánica. Exacto. Profe, acá no hay. Como no tiene, ¿qué cosa es? Es inorgánica. Profe, entonces la vamos a colocar aquí como ejemplo. Profe, ¿y qué es esto acá, por cierto? Bueno, la formulita que está acá arriba es la fórmula del ácido acético. Profe, ¿y eso qué es? ¿Se come o no se come? Bueno, algunas familias lo utilizan, ¿no es cierto? Es el vinagre, ¿no? Que se echa para las ensaladas, ¿no? ¿De acuerdo? El vinagre es el ácido acético. Vamos a colocarlo por acá, a ver. Un poquito grande nada más. Listo. Profe, tiene carbono, como te dije. Basta con que tenga carbono acá. Basta con que tenga solamente uno para decir que es orgánico. Profe, y entonces acá el otro lo pondríamos aquí, el ácido sulfúrico. Claro, este es el famoso ácido sulfúrico. Y que por cierto, te voy a colocar acá tres. El ácido nítrico, ¿de acuerdo? Acuérdate de esos tres nombrecitos. Y el HCl, que es el ácido clorhídrico. Profe, eh, el ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido clorhídrico. Pero profesor, acá hay letra C. No, 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 esta es letra C del cloro, ¿no? No es letra C de carbono. No te equivoques ahí. Estos tres ácidos son los más fuertes que hay. Profe, ¿y están en orden de poder? No, 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 no están, ¿no? Este es el primero, el más fuerte de todos los ácidos. Luego sigue este de acá y al final sigue este que tú ves aquí. Profe, y si me cae ese ácido en la mano, uy, olvídate, pues. Este ácido que está acá, ¿de acuerdo? El ácido clorhídrico, es el ácido que tú tienes en el baño, ¿no es cierto? En una botellita negra de plástico y que lo utilizas para limpiar el retrete, ¿no? El water, como le decimos. ¿Qué, profe? ¿Y ese ácido es peligroso? Sí, pero ese ácido solamente está más o menos, si no me equivoco, al 26% de HCl. Profe, ¿y qué? O sea que me estoy metiendo que tiene un 74% de agua. Claro, ese es el ácido que tú utilizas en tu casa, ¿no? Que viene en una botella negra. ¿Qué, profe? ¿Hay un ácido más fuerte que eso? Por supuesto que sí. El de mismo ácido clorhídrico, pero en laboratorio, purificado. Profe, ¿y ese cómo es? Ese tiene 98% de ácido y 2% de agüita. Profe, o sea que si este ácido de acá me cae, ¿no es cierto? En la mano me quema, el que está en mi casa, profesor, este que está en 98%, si me cae, profe, ¿qué va a pasar? Bueno, este ácido, pues, olvídate, ¿no? Te cae en la mano y te la traspasa, ¿no? ¿De acuerdo? Y profe, el de acá yo he visto que es medio amarillito, verde claro, profesor. Profe, ¿y este que está en 98, qué color es? Es totalmente cristalino, chicos. Parece agua. Yo te cuento una pequeña experiencia, sino más rapidito. Yo estaba, me acuerdo, trabajando o perdón, estaba yo estudiando en la universidad. Tendría yo más o menos cuando, no sé, pues unos 23 años, 22 años. Y me acuerdo que estaba con un jean azul y estaba con un mandil de laboratorio que llegan hasta la rodilla, blanco, claro, y manga larga, ¿no? Y cerrado, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no es cierto? Como un muchacho hace las cosas que no debe de ser y yo eh, ¿cómo se llama? Me quito o sea, abro el mandil, ¿de acuerdo? Lo estoy borrando yo. Abro el mandil, ¿de acuerdo? Y lo tenía abierto. Y así no debe de ser, ¿no? Se supone que el mandil lo tengo que tener cerrado por un tema de, ¿no es cierto?, de protección. Profe, ¿qué pasó? Bueno, estábamos trabajando, ¿no es cierto?, varias personas en el laboratorio, y de pronto, un compañero trabajaba con este ácido clorhídrico que está acá, con el concentrado, y de pronto él parece que ha salpicado algunas gotitas, menos mal del concentrado con un poco de agua, y salpica en las mayólicas de las mesas. Entonces yo apoyo mi pierna, con el jean azul, claro, me apoyo para alcanzar un material que estaba más arriba. Y cuando yo hago eso, muchachos, me mojo el pantalón con el ácido. Y me acuerdo mucho que una compañera, una amiga, me dice, Pedro, tu pantalón está manchado, tiene una mancha blanca. Entonces yo miro abajo y tenía una mancha del tamaño de una moneda, más o menos de sol. Y me acuerdo que yo me acerco, uy, ya se manchó mi pantalón, dije, ¿no? ¿Con qué habrá sido? Y me acuerdo que paso la mano sacudiéndome.
y de pronto veo que cae así como cenizas de mi pantalón. Y me queda un agujero redondito del tamaño de un sol en el pantalón. El hueco, ¿no es cierto? Mi pantalón con un hueco, como si lo hubieran cortado con tijera, redondito. Y bueno, te contaré de que, bueno, mi pierna tiene pelitos, bueno, como las piernas de todos los varones normalmente, ¿no es cierto? Y ese sector, ¿de acuerdo? Ya no tenía pelitos. ¿Qué, profe? ¿Se quedó sin pelitos todo ese sector de la piel? Sí. Y te cuento algo más interesante aún todavía, que en ese sector de mi pierna, en el muslo, ya no me crece pelos. No tengo pelitos, tengo un círculo ahí, ¿no? ¿Qué, profe? O sea que el ácido ha llegado hasta la parte de la raíz, profe, de los pelitos, ¿no es cierto, profe? Y ya no le crece en ese sitio. Exacto. Ese sitio quedó destruido, ¿no? Pero no me quemé la piel, menos mal. Entonces, entenderás tú que estos ácidos, pues son fuertísimos, ¿de acuerdo? Muy, pero muy fuertes, ¿de acuerdo? Ahí está para que tengas una idea. Profe, ¿y estos que están acá, profesor? Bueno, este de acá tienen que ser compuestos que tengan carbono. Por ejemplo, podemos colocar otro más, podría ser de pronto el C3H8, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, el propano, el que utilizamos para cocinar, ¿no es cierto? El gas. Profe, ¿y este CH4, profesor? Mira, ve también ahí, ¿no? Que nos dio su compañero en algún momento, ¿no es cierto? Que también es el metano, ¿no es cierto? Este metano también tiene varios nombres, ¿no? Y ha sido preguntas también de exámenes de admisión. Le dicen metano, bueno, algunos le dicen, ahora, bueno, en la actualidad, le dicen el GNV, ¿no? Ah, profesor, este gas es el GNV, claro, es el gas natural vehicular, ¿no? Algunos le dicen gas de camisea, otros le dicen gas de los pantanos, gas grisú, uf, cantidades de nombres, ¿de acuerdo? Para el metano. Profe, entonces, usted dice, profesor, que todos los que no tienen carbono son inorgánicos y los que tienen carbonos son orgánicos. Sí, esa es parte de la regla. Profe, pero todos. Ah, no, espérate, yo no te he dicho a todos. Yo te he dicho a la mayoría. Profe, entonces, ¿hay excepciones? Por supuesto que sí. O sea que la química es de esa manera, ¿no? Igual pasa también en la biología, ¿no? Las excepciones son siempre parte de química, biología, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿no? Tenemos, digamos, al CO2. Profe, pero el CO2, profesor, tiene, yo estoy mirando que tiene qué cosa. Profe, tiene carbono, debería ir acá, en orgánica. No, va en inorgánica. Es una excepción. A pesar de que tiene carbono, va inorgánica. El CO también tiene carbono, pero va inorgánica. El ácido cianhídrico, por ejemplo, profe, también tiene carbono, sí, pero va a inorgánica. Profe, o sea que hay excepciones a la regla, exacto. El ácido carbónico también es una excepción a la regla. Estas cuatro son las cuatro excepciones más conocidas que hay, ¿de acuerdo? Importantísimas. Profe, entonces, ahora, ¿de acuerdo? Vamos nosotros a borrar por acá. Vamos a borrar por acá y vamos a decir lo siguiente. Vamos a levantar esto ahí. Ah, está, listo, perfecto. Bien, mira, vamos a colocar ahora acá, después de materia heterogénea, vamos a colocar nosotros mezcla, ¿de acuerdo? Vamos a colocar por acá entonces mezcla, muchachos. Por ahí ¿no es cierto? Vi un examen de admisión uni que hablaban sobre el oro, chicos. Creo que vamos a mencionarlo un poquito, a ver. Estamos ahí, estamos con buen tiempo todavía. Estamos bien, estamos bien. Mira, eh, a ver, no sé si tú has visto un reportaje relacionado a las comidas que contienen oro. No sé si tú has visto que han venido unos ecuatorianos o son colombianos, no recuerdo muy bien, y que traen un pollo broster que tiene unas láminas de oro encima y unas hamburguesas que están también laminadas por dentro con ¿cómo se llama? Con laminitas delgadísimas, delgadísimas de oro. Y la gente se lo come. ¿Has visto alguna vez eso? ¿Has escuchado? Sí, sí, viste videos, profe. Ajá, sí viste el video, me dice, ¿no? Claro, es de uso común, ¿no? Pero el que menos se pone pues a pensar y dice, profe, ¿y qué pasa si me lo como, no? Profesor, y en mi estómago está el oro, profe. ¿Y me va a hacer mal? ¿Va a ser bien? Más allá del sabor, ¿no? Una vez, ya hace mucho tiempo atrás, estaba yendo a un congreso, acá en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, acá en la Avenida Canadá, y ingreso con un amigo, habíamos pagado, bueno, nuestro ingreso, y estábamos escuchando ahí, habían venido, bueno, a explicar un simposio sobre eh, 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 lixiviación. Bueno, el asunto es que al final, al intermedio, perdón, hay un descansito, entonces todos, ¿no? Salimos a un patiecito que estaba dentro del Instituto del IPEN,
Y ahí están los mozos, dos mozos, y sirven cafecito, gaseosa, sanguchitos, ¿no? Y todo el mundo hace su colita bien tranquilo, ¿no? Era gente de diferentes países, también habíamos peruanos. Entonces, un cafecito, estábamos con mi amigo conversando, y vemos que había una cola. Entonces, mi amigo me dice, vamos a hacer la cola, me están repartiendo ahí. Me dice, yo le digo, ¿qué cosa? Vamos, me dice. Ah, nos pusimos en la cola, yo ni siquiera sabía qué cosa estaban repartiendo. Cuando llego a ¿no? a la mesa, el mozo me da un pedacito de torta. Profe, ¿y solamente hicieron la cola para eso? Bueno, sí, pero era un pedacito de torta muy especial, que tenía dos láminas de oro por dentro. ¿Qué, profesor, eran gruesas? No, delgadísimas, ni siquiera se sentía. Es más, ni siquiera las pude ver. Yo me comí el pedacito de torta, ¿Como la hostia? y nada, es más delgado que eso. Es como, a ver, como si tuvieras tú un papel higiénico, pero imagínate que el papel higiénico lo has rebanado con esas máquinas que son para cortar jamonada. Y lo has rebanado el papel higiénico, mira, siendo tan delgado, a ese papel higiénico lo has rebanado unas 5 veces, así de delgado, que casi no se puede ni ver. Y yo me lo como, me acuerdo, y cuando estamos en el simposio, mi amigo sí sabía, pero él no me decía, y le decía, ¿qué cosa tenía la torta? Le digo, ¿de qué está hecha? Nada, ahora van a decir, me decía. Él también se comió la suya, ¿no? Y nos cuentan ya en el simposio, ¿no? Los expertos, que habíamos comido una torta con las minillas de oro. Acá en el Perú todavía ni siquiera llegaba eso, todavía cuando yo lo he probado. Ah, estoy hablando de hace por lo menos 20 años atrás. Ni siquiera por aquí llegaba eso, ¿no? Lo hacían como una curiosidad acá, ¿no? Para el IPEN. Resulta de que el oro, ¿no es cierto? Nos contaron, y bueno, ya esto es sabido por todos, que solamente se disuelve mediante una sustancia llamada agua regia, ¿de acuerdo? El agüita regia, así mira, vamos a colocar acá. El agua regia es, ¿de acuerdo? La mezcla justamente de ácido nítrico, de HNO3, más el HCl. ¿Qué, profe? La unión de esto hace la fórmula del agua regia, que es la única solución que puede destruir al oro, que lo puede derretir. ¿Qué, profesor? Y el ácido gástrico, el ácido del estómago, es muy parecido al ácido clorhídrico, no le hace nada. ¿Qué, profesor? Que cuando como oro, profesor, ¿no es cierto? Lo que hago es, bueno, valga, defecarlo, botarlo por las heces, profesor. ¿Sí? Eso es todo. O sea que el estómago no lo digiere, profesor. Nada, a menos que tú tengas agua regia en el estómago, o sea, una combinación de ácido nítrico con ácido clorhídrico, de 1 a 3, ¿de acuerdo? Una parte, ¿no es cierto?, con 3 partes de cada uno de los ácidos. Esa combinación hace justamente el agua regia, la única sustancia que disuelve el oro, ¿de acuerdo? Importante. Esto ha venido en pregunta de examen de admisión, por ejemplo, de uno. Muchachos, ahora sí, después que te he contado esto, ya creo que estamos ahí bien. Ajá. Te soy Jesús, te soy sincero, tiene sabor a cualquier otra torta que hayas probado. No tiene nada especial. Bueno, será la lámina de repente tan delgadita que, que no le he sentido sabor a nada. Pero los pollos broster que habría visto en el reportaje están cubiertos. O sea, todo completo. ¿De acuerdo? Como el recubrimiento que tiene el broster, igualito, pero hecho de oro. Y la gente se lo come así. Y se mancha toda la boca y los labios se les quedan dorados a las personas que se lo comen. Bueno, no sé qué sabor tendrá, pero son excentricidades de las personas. Bueno, si comes algún día, cuéntame la experiencia. O cuéntenme. Muchachos, vamos a definir lo que es mezcla. Acá hay una palabrita, dos palabritas, mezcla y combinación, muchachos. Cuando es mezcla, ¿de acuerdo? De dos sustancias, significa que se pueden separar. Pero si yo las combino, ya no las puedo separar. Ojo con ese detalle. Profe, entonces, ¿cómo sería? Bueno, te cuento, a ver. Si yo tengo, por ejemplo, digamos, agua con sal, y yo lo revuelvo, disuelvo la sal en el agua. ¿La puedo separar o no, muchachos? ¿Qué dice? Agüita con sal. No, profe. No, me dice su compañero. ¿Alguien más? Aquí Betancourt me dice sí. Kevin me dice no. Brian dice sí. Bueno, resulta que sí. Si yo caliento el agua, se evapora el agua, ¿y qué me queda como un conchito? Profesor, me va a quedar la sal. Claro, profesor, caliento, se evapora el agua y me queda la sal. Ah, esa que queda como conchito se llama precipitado. Profe, entonces sí se puede, por supuesto que sí. Profe, entonces es una mezcla, claro, porque se pudo separar. Muchachos, tenemos plastilina azul, tenemos plastilina de color blanca. Las revuelvo y sale otro color. Mezcla o combinación. ¿Qué dicen?
Ajá, Betancourt me dice combinación. Adrián me dice mezcla. Brian me dice combinación. Profe, ¿se puede o no se puede separar? Por supuesto que no. Si yo tengo blanca y azul y tengo otro color, digamos celeste, ya no puedo regresar de ese color celeste otra vez a la plastilina blanca y azul. Eso no se puede. Ah, claro, pues, profe. Entonces sería una combinación. Por supuesto que sí. Chicos, tengo azúcar blanca y tengo azúcar rubia. Las revuelvo. Mezcla o combinación. Azúcar rubia, azúcar blanca. Mezcla, Brian me dice. Betancourt también me dice mezcla. Adrián mezcla. Matías me dice combinación. Muchachos, eso es una mezcla. O sea, sí se puede separar. Profe, pero se va a demorar mucho, profesor, granito por granito. Yo no he preguntado eso. Yo solamente he preguntado si se puede o no se puede separar. Sí, se acabó. Es una mezcla. Profe, o sea que mezcla es cuando puedo separarlo. Exacto. Entonces vamos a colocar acá la definición. Pero, ¿De profe, ¿el acuerdo? azúcar no se deshace en el agua? Ah, no, no, no. Yo he dicho azúcar rubia y azúcar blanca, he dicho yo. Ah, ok. Claro. Pero tu ejemplo también es interesante, disolver azúcar en el agua. ¿Se puede separar o no? No. Claro. No es como así, Brian, si es correcto también. No se puede separar. Profe, pero si es como el agua y la sal, profesor. Se calienta, profesor, y queda el conchito de azúcar. No, 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 no. Eso no se puede hacer con el azúcar, ¿de acuerdo? Y no se puede hacer con el agua. Lo que pasa es que, mira, el agüita, el H2O, hierve a 100 grados centígrados. Y la sal, el NaCl, hierve a 810. Pero entonces cuando caliente, cuando dé temperatura, ¿quién hierve primero, profesor? Obviamente el agua, y se va a ir. Y luego recién llega a 810. Profe, en cambio el azúcar con el agua, ah, no, aquí hay una cosa distinta, pues. ¿De acuerdo? El agüita, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Estamos diciendo que hierve a 100 grados centígrados. Profe, ¿y el azuquitar? Ah, el azúcar, ¿de acuerdo? Solamente con 40 grados, ¿de acuerdo? Centígrados, se comienza a derretir. Profe, entonces cuando comienza a calentar, se comienza a derretir primero el azúcar y se va a combinar con el agua, profe. Exacto. Entonces aquí no se puede. Esta es una combinación y esto qué sería una mezcla. Mira cómo juegan, ¿no es cierto? Mira cómo juegan con las combinaciones. Buen ejemplo. Vamos a colocar, seguimos. Mezcla. Colocamos, habíamos dicho que entonces que era unión, ¿de acuerdo? Ahí está. De dos o más sustancias. De dos o más. De dos o más sustancias. Pero que se puedan, ¿de acuerdo? Separar. Que se puedan, ahí está. Que se puedan separar. Listo. Pero estas dos mezclas, ¿no es cierto? O esta mezcla se divide en dos. Entonces vamos a colocar la división, ¿de acuerdo? Justamente de la mezcla. Hay una mezcla, ¿de acuerdo? Que es una mezcla de tipo homogénea. Voy a colocar entonces por acá una mezcla de tipo homogéneo. Y hay una mezcla, ¿de acuerdo? Pero así como materia y homogénea y materia heterogénea, claro. También hay mezcla homogénea y también hay una mezcla de tipo heterogénea. Y justo acabamos de conversar de ellas, ¿no es cierto?, hace un momento, mientras que hemos estado dando los ejemplos y conversando de varias cosas, ¿no? Vamos a colocar entonces acá heterogéneo. Ahí está. Listo. Aquí vamos a considerar nosotros lo siguiente, para definir una y otra. Si yo tengo, por ejemplo, digamos, a ver acá, aquí, y vamos a considerar acá nosotros. Acá también vamos a colocar, y acá también, ¿está bien? Mira, digamos que aquí mezclo yo por decir, a ver, mezclo agüita con alcohol. Nada más, sencillo, profe, claro. Entonces vamos a colocar acá, mira, ahí está, H2O, profe, con alcohol. Profe, y el alcohol, su formulita, vamos a mezclar el alcohol medicinal, ¿de acuerdo? O sea, que utilizamos para el COVID, ¿no? Para desinfectarnos. Ahí está. El alcohol metílico, ¿de acuerdo? Con agua. Profe, si yo los mezclo, ahí está. Profesor, me va a quedar un solo color, ¿no es cierto, profe? Claro que sí. Yo los mezclo y me queda, profe, un solo color. Claro que sí, un solo colorcito. Profe, o sea que es homogénea, se ve de un solo color. Exacto. ¿Qué significa eso que voy a decir yo? Que tiene una fase. Ah, es decir, un solo color, profe. Exacto. Pero si yo, por ejemplo, agarro
y le agrego, por ejemplo, aquí ahora agüita, vamos a considerar acá, a ver, ahí, ya está. Le agregamos nosotros ahora H2O y agregamos, por ejemplo, aceite. Vamos a colocar ahí. Profe, ¿y la fórmula? No, 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 el aceite no tiene fórmula. No todo lo que ves tiene fórmula, ¿sí o no? El aceite. Profesor, yo me acuerdo, por eso que se separan, profesor, y no se van a, ¿no es cierto? No se van a juntar, no se van a revolver. Claro, claro. Entonces, ¿quién va a ir abajo? ¿El agua o el aceite, chicos? Ahí está. Primero, abajo va el agua. Ah, no, 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 no. Va el agua. Va el agüita, va abajo. Profe, ¿pero por qué? Si el aceite es más viscoso, profesor. Ojo, tú lo has dicho, es más viscoso. Pero en peso, el agua gana. Y por eso va abajo. Y el aceite va arriba. Si no, haz la prueba en casa para que veas, ¿no? Tienes los materiales en casa, tranquilamente puedes hacer la pruebita ahí. Ah, profesor. Profe, ¿y nunca se van a combinar, profesor? Aunque sea menos agua. Sí. En el caso que si tú, por ejemplo, colocas Betancourt, me dice, profesor, ¿y qué pasa si le disminuimos la cantidad de agüita y ponemos menos agua? Tendría que ser muy poquita cantidad de agua para que el aceite pase abajo. Pero normalmente, si el agua cubre una superficie de punta a punta, el agua va a ir abajo. Pero si tú colocas menos de la superficie de punta a punta del vaso donde vas a agregar, entonces el agua va a salir disparada hacia arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la presión, obviamente, y el peso que contendría el aceite sería mayor que la cantidad de agua que tiene. Sí, dependiendo. Pero cantidades iguales, como estamos poniendo, ¿no es cierto? El agüita abajo, el aceite va arriba. Bien, Betancourt. Pero, profe, ¿y se pueden mezclar o no? O sea, ¿se pueden combinar? ¿Se pueden volver una sola? ¿Qué tendrías que hacerle al agua y al aceite para que se vuelvan una sola fase? ¿Qué tendrías que hacerle? Lo comes todos los días en tu casa. ¿Qué tienes que hacer para que el aceite y el agüita se vuelvan en un solo color? ¿Hervirlo? Exacto, exacto. Hervirlo, calentarlo, aumentarle la temperatura. Profe, yo tomo los días mi sopa en mi casa, profe, y yo veo cuando mi mamá me sirve la sopa, profesor, y yo me demoro en comer, que se forma una tela encima de la sopa, de grasa. Profe, yo la saco con la cuchara, profesor, pues pura grasa esa, profesor. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando está caliente, el agua y el aceite, ¿no? Son miscibles, o sea, se mezclan. Ah, profesor, pero y cuando se comienza a enfriar, profe, otra vez cada uno toma su lugar. Profe, el aceite va para arriba, que es la capa que quedaría aceitosa encima de la sopa, ¿no es cierto? Y el agua de la sopa va abajo. Profesor, claro, claro. Eso lo vemos todos los días. Exacto. Entonces vamos a colocar que para heterogénea, dos o más fases. Ahí está. Dos o más fases. ¿Preguntitas hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? ¿Sí? Para pasar a la siguiente. Ajá. Bien, entonces voy a tomar su silencio como un sí. Y vamos a pasar, muy bien, Betancourt, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. A ver, acá tenemos nosotros a los estados de la materia, muchachos. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, sabemos todos que existen ¿cuántos? Bueno, 3 estados de agregación, pero en realidad no son 3 estados, son 6 estados de la materia. Profe, ¿cómo es esto? Bueno, acá tú ves que las moléculas están, mira, ve, juntitas, ¿sí o no? Claro, profesor. Aquí las moléculas, profesor, en un sólido están así, todas pegaditas, profesor, ve, ¿no? Como muestra el gráfico, profe. Claro, así todas pegaditas. Profe, y en el líquido, tú puedes darte cuenta, mira, ¿cómo están? Ah, profesor, veo que están semiseparadas, profe. Ni juntas ni separadas. Profe, y en estado gaseoso ya estoy mirando el recipiente que está ahí. Están totalmente, profesor, separadas. Claro, ¿no? Profe, ¿y eso qué cosa es? ¿A qué se debe? Bueno, resulta que existen unas fuerzas, ¿de acuerdo? Llamadas fuerzas de atracción, ahí está, y fuerzas, ¿de acuerdo? De repulsión. Entiendo, profesor. Entonces hay dos tipos de fuerzas. Vamos a colocar acá. Fuerzas de atracción, ahí está, y fuerzas de repulsión. Pero estas dos fuercitas que tú ves acá, también las tienen, de acuerdo a los demás estados. O sea, estamos diciendo que también los tiene el estado de tipo, ¿no es cierto?, líquido, y también les tiene el estado de tipo gaseoso. Profe, pero según lo que vemos, aquí están juntitas, o sea que hay más atracción, profesor. Por supuesto, la fuerza de atracción es mayor. Profe, en un líquido es equivalente. La fuerza de atracción es equivalente con la fuerza de repulsión. Profesor, en estado gaseoso, bueno, la fuerza de repulsión
es mayor porque están totalmente separadas. Profe, ¿y así es como se dan los estados de la materia? Claro que sí. En la primera, nosotros tenemos acá, ¿no es cierto? Para pasar, por ejemplo, ¿no es cierto?, del estado sólido a líquido, nosotros le llamamos proceso de fusión. Entonces vamos a considerar acá, a ver, a ver. Así es, Kevin, excelente. Esto es muy conocido por todos nosotros, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto inclusive hasta en primaria, ¿no? Vamos a considerar ahí, fusión, ¿no es cierto? Si yo tengo un líquido y yo lo quiero llevar, ¿no es cierto?, a gaseoso, lo podemos llamar, ¿te acuerdas? Evaporación, ¿no es cierto? Vamos a considerar entonces ahí, ¿no es cierto? Evaporación, vamos a considerar ahí está la evaporación, ¿de acuerdo? O evaporación, evaporación, ¿de acuerdo? Evaporación. Excelente, muy bien, Kevin. Por aquí, para pasar de estado gaseoso, de acuerdo a líquido, el proceso se llama condensación. Así, Brian, colocamos ahí condensación. Pero, ¿de acuerdo? A esta condensación también se le podría llamar licuación, ¿de acuerdo? Básicamente cuando se encuentra en su estado natural un gas. Cuando el gas está en estado natural y tú lo pasas, ¿de acuerdo?, a líquido, ese proceso se llama también licuación. Vamos a colocar entonces acá, licuación, licuación. Profe, y ahora, acá para pasar, profe, entonces, de líquido, profesor, ¿no es cierto?, a sólido, pues obviamente su... Solidificación. Exacto, su mismo nombre, ustedes saben, lo infiere, ¿no? Solidificación. Ahí está. Solidificación. Listo. Y ahora hay dos tipos de sublimaciones, ¿no es cierto? Hay una sublimación, que es una sublimación de tipo, vamos a considerarla acá entonces, una sublimación, ¿Directa? ajá, una sublimación directa. Vamos a considerar acá entonces. Algunos también le dicen, es verdad, Betancourt, algunos también le dicen progresiva, ¿no es cierto? Vamos a considerar sublimación de tipo directa, como figura en el, ¿no?, en el prospecto de San Marcos, ¿de acuerdo? Pero sí, también lo llaman progresiva, ¿de acuerdo? Y esta es una sublimación, la de abajo, ¿de acuerdo?, que va en sentido contrario, porque esta va desde este punto que observas aquí, hasta el otro lado, hasta acá. Y esta otra sublimación va desde este punto gaseoso, ¿hasta dónde? Hasta el sólido que tú ves ahí. Esta es una sublimación de tipo inversa, ¿de acuerdo? Vamos a considerar acá, ¿de acuerdo? Algunos le dicen progresiva y otros le dicen regresiva, ¿no? También, vale, vale. Pero como nos fijamos mucho en el tema de San Marcos, que tú sabes que es pues la que decide todo básicamente, sublimación, vamos a considerarla acá inversa. Profe, pero veo que no es indirecta. Ah, no, no es indirecta. ¿De acuerdo? Por eso la parte progresiva, ¿no es cierto? Y regresiva, ¿de acuerdo? A veces como que San Marcos no la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta es directa, esta debería ser indirecta, pues sería lo normal. Pero se le considera inversa. Porque el proceso, ¿de acuerdo?, al derecho y al revés, ¿de acuerdo?, no es el mismo. No es la continuación del proceso, es un proceso totalmente distinto. Es por eso que han querido colocar directa e inversa, ¿de acuerdo? Así es como lo considera San Marcos. Profe, ¿y qué sustancias pueden hacer esto? Bueno, nosotros podemos ponernos a pensar acá rápidamente, ¿no es cierto? Y que de pronto, a ver, podría ser, por ejemplo, el hielo seco. ¿No has visto alguna vez el hielo seco? Lo tienen los heladeros. Te vas a comprar un heladito, llega a la carretilla de Onofrio, ¿de acuerdo? Y tú ves que a los costados, de donde están los helados, en el centro de la carretilla, hay un montón de cartones y sale humito, ¿no? Ya, ese humito es el hielo seco. El hielo seco tú lo colocas sobre una superficie, ¿no es cierto? Eh, no, 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 no. No es Leonardo, no son máquinas, sino es un hielo, así como el que tú tienes en tu casa, de tu refri, muy parecido. Bueno, la estructura es igualita, pero claro, el hielo de tu casa, ¿no es cierto?, es de agüita. Pero este es un hielo ¿de qué? De CO2. Ah, profesor, o sea, el hielo seco, profesor, es el dióxido de carbono, pero congelado. Exacto. Tú lo pones sobre una mesa, sobre una superficie, y este hielo seco se comienza a derretir, muchachos. Profe, ¿qué? ¿Comienza a manchar todo de agua? No, no mancha de agua nada. No entiendo, profe. Entonces, ¿cómo baja de tamaño? Porque comienza a botar humo. Profe, ¿y ese humo qué cosa es? Es CO2 en forma gaseosa. ¿Qué, profe? O sea, se comienza a reducir de tamaño porque comienza a botar este humo, que es el CO2 en forma gaseosa. Exacto. Claro,
Lo que pasa es que, a ver, si tú dejas esto solito, Leonardo, si lo dejas así solito, ¿de acuerdo? Comienza a botar humito solo, ¿de acuerdo? Humito solo. Pa, 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 pa. Ahora, si tú tienes acá un vasito con agua, me dice Leonardo, ¿no es cierto? A eso te debes referir. Y tú agregas este hielo seco, tú lo agregas acá, ¿no es cierto? En un vaso con agua, ¿no es cierto? Cae acá y comienza a botar un montón de humo, ¿no es cierto? Y comienza a salir burbujas, Leonardo. ¿Esto has visto alguna vez? Comienza a salir burbujas un montón, ¿no? Y comienza a botar humo, ¿no? Y parece el caldero de una bruja, parece, ¿no? Que lo utilizan para las películas de terror, ¿no? Digamos, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Ya no utilizan esto, ¿no? Pero en la antigüedad sí, ¿no? Esto, ¿de acuerdo? Es una reacción que hace que justamente bote CO2, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Acá tú me dices, yo lo sé, claro, es una niebla para las películas, pero eh, las máquinas ahora en la actualidad ya no utilizan esto de acá, ¿no? Pues sería demasiado caro el hielo seco así, ¿no? Ajá. Sería, saca cielo, dice, eh, Betancourt, eso podría ser, pero tú date cuenta que ese hielo de la refri es el hielo de agua. ¿Y qué pasa? Que si fuera hielo de agua, te mojaría toda la mesa. Es un mito que sale, ¿de acuerdo? Es el vapor de agua. Pero que si tú tienes un plato caliente, por ejemplo, cerca, es un mito frío que sale de la refri, chocaría con el plato caliente y se transforma en gotitas de agua. En este caso no. Pasa de ser sólido a gas. De sólido a gas. Y no pasa por agua. Ah, profesor, entiendo. Claro, que como me dice acá no Leonardo, si tú lo agregas en agua, claro, pues comienza a botar un montón de CO2 y comienza a burbujear bastante, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Bien, entonces chicos, esa es la diferencia entre un cubito de agua y un cubito de CO2. ¿De acuerdo? Profe, yo veo que este cubito también está así, sólido, profesor. Horas, profesor, porque el heladero, profesor, yo he visto, sale, por ejemplo, no sé, pues 10 de la mañana, ¿no es cierto? Y él regresa a su, o sea, y sigue vendiendo helados hasta las 4 de la tarde. Y el hielo sigue intacto, claro. Mientras que no tome contacto con el oxígeno del medio ambiente, permanece así. Si toma contacto con el medio ambiente, obviamente se comienza a transformar en CO2. Y si le cae agua, ¿no es cierto? Más aún todavía, ¿no? Bota cualquier cantidad de humo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, las máquinas actuales, de las que mencionas, Leonardo, eh, tienen principios totalmente distintos ahora, ¿no? Ya no utilizan, ¿cómo se llama? El hielo seco en sí, ¿no? Ahora hay máquinas de humo que tú te compras, ¿no es cierto? Como las que utilizan en las discotecas, ¿no? Estas máquinas de humo que botan cantidades, ¿no? ¿De acuerdo? Cantidad de humo, ¿no? Vamos a ver. Otra sustancia que también puede hacer eso, por ejemplo, es la naftalina. Vamos a colocar acá. La naftalina. Está excelente, así me gusta que intervenga. Naftalina. La naftalina, ¿de acuerdo? Son unas bolitas blancas o de colores que se ponen en los sacos de la ropa, por ejemplo, de tu papá o tu mamá, que guardan en el ropero, ¿no? ¿Por qué? Porque las polillas se la acercan y se la pueden, la comen, ¿no? La comen. Entonces, para que no se acerquen, estas bolitas de naftalinas botan un olor como si fuera, bueno, no sé, a gasolina, digamos, fuerte, penetrante. Y entonces la polilla no se acerca. Y esas bolitas, conforme botan este humo, este vapor de naftalina, del sólido a gas, se comienzan a reducir de tamaño. Cada vez más chiquitas, hasta que se desaparecen. Y debes colocar otras, ¿no? Profe, ¿y no manchan el saco con agua? No. Solamente se transforman en ¿qué? A gas. Pasan de ser sólidas a gas automáticamente. Profe, entiendo. Profe, y al revés, bueno, al revés también hay sustancias que hacen lo contrario. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo ahora, vamos a considerar acá, por ejemplo, la nieve y el granizo. Alguna vez han ido a la sierra y les ha caído granizo, muchachos? ¿O han visto caer? Mira, Son ahí, como piedritas de agua. claro, como unas piedritas de hielo, ¿no? No sé si han visto ustedes alguna vez. Eh, Cuando cae granizo, muchachos, cae como unas piedritas, pero hechas de hielo. Y algunas son grandes, ¿ah? ¿Qué pasa? Los ríos, o perdón, las lagunas, se evaporan por la cantidad de calor que hace. Comienza a subir todo el vapor. Mira, hecho vapor, ¿ah? Esta parte de acá, hecho gas. Y luego que sube hecho vapor, llega a las nubes y ahí pasa inmediatamente, no a estado líquido, sino a sólido inmediatamente. Y se transforma en granizo y comienza a llover granizo. Ah, profesor, pasa de gas a sólido. Claro. Ese mismo principio también la tiene, por ejemplo, la nieve. La nieve también cumple una sublimación de tipo inversa. ¿De acuerdo? Y ya está. Cerrado entonces el tema ahí. Por otro lado,
acá hay unas interfaces. Bueno, a él lo consideran una interfase, pero ahora también lo consideran un estado. ¿Qué sucede? De que acá el coloidal es un estado entre sólido, más o menos, ¿no es cierto?, y líquido. Ah, profesor, o sea que es una, ¿no es cierto?, una interfase, como usted decía. Claro. No es ni sólido completamente, ni líquido completamente. Profe, ¿cómo qué? Como por ejemplo la clara de huevo. En forma y en estado natural, la clara de huevo está en estado coloidal. O sea, no es ni sólida ni líquida. Vamos a colocar ahí la clara de huevo. La clarita de huevo. Profe, otra. Por ejemplo, la gelatina. También está en estado de tipo, ¿qué cosa? Coloidal. La gelatina. Por si acaso. No me estoy refiriendo a la gelatina de fresa o de naranja. No estoy hablando de eso, por favor. ¿Ah? Por eso puede volver a andar la cosa. Sí, ahorita regresamos. No te preocupes, Alexander. Ahorita lo ponemos, ¿ya? No te preocupes. Un momentito. Déjame terminar esta partecita. Ahora mira. Profe, no es la gelatina entonces la que comemos. No, no es esa gelatina. Yo me refiero a ¿De la las gelatina. articulaciones? Claro, la que está justamente en las articulaciones, ¿no? Por un tema de biología, ustedes saben más de eso que yo. Saben que en las articulaciones hay una gelatina, ¿no es cierto? Esa gelatina está ni sólida ni líquida, ¿no es cierto? Y a esa es a la que me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Ahora, hay un estado de tipo plasmático. Bueno, este estado se da a temperaturas muy altas, ¿no? Muy altas, ¿no? Temperaturas que van por encima de los 3000 grados centígrados, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, ¿no es cierto? Todos entendemos el Sol, por ejemplo, o las estrellas, ¿no es cierto? Vamos a considerar entonces acá el Sol. Entonces, si yo te preguntara, ajá, ¿cuál es el estado de la materia más abundante en la Tierra? ¿Tú qué dices? El estado más abundante en la Tierra. ¿Qué cosa me El responderías? líquido. Claro, así es, muchacho, así también es Leonardo, muy bien, el líquido. Y si yo te preguntara cuál es su estado más abundante, pero en el universo, ¿qué dicen? En el universo. Plasmático. Exacto, el plasmático, así también Brian, correcto, plasmático. Profe, ¿pero por qué? Porque las estrellas, como el Sol, abundan, pues obviamente, en el universo y están en estado plasmático a temperaturas muy altas. Por ejemplo, en la Tierra tenemos en estado plasmático natural, por ejemplo, podría ser la lava obviamente de los volcanes, ¿no? Claro. Profe, ¿y este bosón Einstein? Ah, bueno, el bosón Einstein también son temperaturas, pero temperaturas muy bajas, por debajo de 0 grados centígrados. Pero el tema acá, ¿de acuerdo? Es que son temperaturas, ¿de acuerdo? A nivel subatómico, ¿de acuerdo? Vamos a considerar acá entonces a nivel, vamos a poner acá, a nivel subatómico, ¿de acuerdo? Así es. Colocamos entonces acá a nivel, ahí está, subatómico. ¿Qué, profesor? O sea, temperaturas muy bajas por debajo de cero, en realidad por debajo de cerca de menos 173 grados centígrados. Profesores, ¿y esas temperaturas afectan entonces a los neutrones, protones y electrones? Exactamente. Son temperaturas bajísimas, muy frías, pero a nivel subatómico. Esto todavía está, ¿de acuerdo? Subatómico. Esto todavía está en investigación todavía, muchachos, ¿de acuerdo? Eh, Esto básicamente algunos lo llaman energía plasma, ¿de acuerdo? Y es muy interesante el trabajo realizado por los científicos con respecto a este temita, ¿de acuerdo? Es una temperatura aún todavía, o perdón, un estado de la materia que aún todavía está en investigación. Y se hacen varios experimentos relacionados a él. Hay una película, de repente a ti que te gusta la película de acción y de ciencia a la vez, que se llama Espectral. Espectral. Esta película, en Netflix, claro, en Netflix, Espectral, que vi la vez pasada. Bonita la película, pero la parte que más me gustó fue sobre justamente el estado Bosón-Einstein, ¿de acuerdo? Donde hablan justamente, ¿de acuerdo? Sobre sus características, ¿no? En esta película llamada Espectral. Búscala en Netflix, mírala, interesante. Es de acción con ciencia, claro, ¿no? Bonita la película. Entonces, ahí tenemos los estados de la materia, tenemos el bosón Einstein, estado plasmático, coloidal, el sólido, líquido y gaseoso. Me decía que te faltaba, creo, copiar acá. A ver, tómale una fotito, por favor, a todo ese cuadro que hemos hecho ahí, de la materia, ¿de acuerdo? Tómale una fotito, por favor. Ya estamos. Después de todo lo que hemos conversado hoy, poquito a poquito hemos llenado el cuadrito. ¿De acuerdo? Fotito ahí, una captura. Eso es. Pasamos. Mira ahora acá. Eh, claro, Leonardo, todo esto se va a colgar, tú sabes, siempre todo esto se cuelga en la plataforma de Classroom.
todas las clases y los videos, de acuerdo a las grabaciones de todas, están en el Classroom. Ahí pueden ver las cantidades de veces que ustedes quieran. Hay una clase, por ejemplo, que tiene muchos datos, ¿no? El profesor habla y menciona muchas cosas, y a veces uno no tiene tiempo de apuntar todo, ¿no? Eso es lo normal. Entonces puedes volver a ver la clase en el Classroom. Ahí están grabadas, están las fichas, están los PDFs de todas estas clases. Ahí encuentran todos, muchachos. ¿De acuerdo? Si no hay ningún problema. Chicos, queremos ver lo que son fenómenos físicos y químicos. Mira, ¿cómo se define un fenómeno físico y un fenómeno de tipo químico? Está bien que lo copien algunos de Leonardo, eso no hay ningún problema, ¿no? Pero si te falta alguna cosita, ¿de acuerdo? Ahí la tienes en las diapositivas del Classroom. Yo les aconsejaría más bien que copiaran, ¿no? Que tuvieran un cuaderno bonito de todo esto, ¿no? Entonces le va a servir en un futuro, ¿de acuerdo? Ok, Leonardo. A ver, vamos por acá. En un proceso de tipo físico, por ejemplo, y en uno químico, hay una diferencia. En el fenómeno químico, la estructura interna de la materia cambia, ¿de acuerdo? Vamos a considerar entonces acá, nosotros, ¿de acuerdo? Sí cambia la estructura interna de la materia. Vamos a considerar acá, entonces, aquí sería sí cambia, y aquí vamos a considerar, a ver, podría ser así, no, no cambia. Entonces vamos a colocar acá. Aquí en fenómeno físico, entonces, no cambia, ahí está, no cambia la estructura interna de la materia, ¿de acuerdo? O sea, no existen cambio algunos, no se transforman en otra cosa. La estructura, ¿está? Interna de la materia, ¿de acuerdo? Estructura interna, listo, estructura interna de la materia. Mientras que en el otro, ¿no es cierto? En los fenómenos de tipo químicos, la estructura interna de la materia, pues sí cambia. Profe, entonces, veamos, aquí colocaríamos entonces que sí cambia. Exacto, y ahí está, ¿no es cierto? Entonces sí cambiaría. Listo. Profe, definido entonces, claro, vámonos con los, ¿no es cierto? Con los fenómenos acá que nos están indicando. Bien, muchachos, vamos a ver. Dime, doblar un metal, físico-químico, chicos. ¿Qué dicen? Físico. Claro, muchachos, un Físico. fenómeno de tipo físico. Quemar un papel, Químico. ese sí es químico, ¿no es cierto? Sería un fenómeno de tipo químico. Así es Brian, así es Anela, muy bien, Yanela, muy bien. Estirar un resorte, muchachos. Físico. 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 Así es, muchachos, físico, bien Yanela, ajá, bien Betancourt, Patricia, claro, físico, colocamos la digestión, muchachos. ¿Cómo está química? Bien. Químico. Químico. Claro, esto es químico, suceden muchas reacciones, bien Yanela, Betancourt, exacto. Muy bien, es químico. Fermentar la jora, chicha de jora. Químico. Químico, claro, yo puedo regresar de la chicha de jora otra vez al maíz, ¿no es cierto? Aquí había una reacción química, es más, se transforma en alcohol en algunos casos. Una herida, muchachos. Físico. Físico me dice. Químico. Profe, físico. Ah, químico por ahí, me escuché. Betancourt me dice también químico por acá. Yanela físico, Brian físico. Bueno, en realidad, ¿sabes qué cosa es? Es físico-químico. Pero bueno, vamos a colocarle, perdón, bioquímico es. Pero vamos a colocarle nosotros químico. Profe, ¿pero por qué? Si cuando yo me corto, la herida cicatriza, profesor, y las células se regeneran. Eh, no es que se regeneren, ¿de acuerdo? Se multiplican. Es decir, eh, tú te haces un corte y las células, ¿no es cierto?, comienzan a crecer varias, ¿no es cierto? Y hacen que la herida se cicatrice, ¿no? Y queda una línea, ¿no? Una cicatriz. Profe, ¿y esa línea qué cosa es? Son células muertas. Ah, profesor. O sea que las cicatrices son células muertas. Y las células muertas yo no las puedo revivir. Por supuesto que no. Entonces sucedió un fenómeno de qué tipo? Químico, ¿sí o no? O bueno, si quieres ser mucho más exacto, bioquímico, como te dije, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso colocamos químico. Profe, y si me echo la cremita para que se borre la herida, la cicatriz, eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso es solamente para que se borre, ¿no? Fundir un metal. Químico. Químico, me dicen por acá. Químico, químico, Yanela, químico. No, chico, y si yo quemo un metal, lo derrito y luego lo dejo enfriar otra vez, ¿se forma otra vez el metal o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿ha cambiado? No, profe, Físico. no. Físico. Claro. Físico. Ya ve, están cambiado todos ya. Ahora toca Brian, ahí está Yanela. Claro, así es Yanela, así es Brian. Claro, ahora es físico, ¿sí? Eso no ha cambiado. Sigue siendo metal, pero derretido, ¿no? Se enfría y otra vez llega lo mismo. Hervir agua. Físico. Claro, esto es un fenómeno de tipo físico, ¿no es cierto? Vamos a considerar ahí físico. Sigue siendo agua, pero en forma de vapor. Ácido muriático sobre un clavito de hierro.
Ajá, así Brian. Ajá. Tiene que Físico. ser, ya, Químico, sí, químico. no, esto de acá es químico, muchachos. Profe, pero si lo va a quemar, yo ya sé, porque el ácido lo va a quemar, profesor, pero yo de repente con una lija, profe, lo limpio y ya normal. No, 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 no. Pero si lo quema, ha quemado parte del metal del clavo. Si yo peso el clavo, va a pesar menos. Entiendo, profe, entiendo, entiendo. Entonces es químico, claro. Vino a una sandía. Químico, Mira, químico. claro, mira el gráfico que te he colocado acá. Estaba buscando ahí, mira. Profe, ¿qué pasa? Bueno, te cuento que si tú pones un vasito con vino y tú agregas cuadraditos de sandía, hay cuadraditos, ¿no? La sandía comienza a botar un montón de gas. Y de pronto tú vas a ver que la sandía que era cuadradita, así que eran cuadraditos que tú has picado, digamos, se transforman en unas planchas así, duras, que parecen como si tuvieras quitado una costra del codo o de tu brazo, de tu rodilla, así, como costras. Profe, y cuando quieres tú romper, cuando quiero romper esas costritas, profe, son durísimas, parecen un pedazo de cuero. Que sí, profe. Profe, entonces, si yo me tomo, profesor, me como unas sandías y me tomo un vasito de vino, me va a doler el estómago. Claro, porque te vas a llenar de gases y estos como pedacitos de costras o cueros que se forman, ¿de acuerdo? No los vas a poder digerir. Profe, entonces sucede una reacción química. Exacto. Entonces es un proceso químico. Profe, o sea que en gastronomía, en la cocina también se lleva química. Desde luego que sí. Freír un pedazo de carne, chicos. ¿Qué dicen? Químico. Químico. Claro, eso sí es químico. Muchachos, si yo frío la carne, yo no puedo regresar de la carne frita a la carne que tenía. Si me cae una gota de aceite en la mano, muchachos, ¿no es cierto? Me va a producir una quemadura y están muriendo células. Ah, entiendo. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces sería qué cosa? Químico, muchachos. Fotosíntesis, como la que está acá arriba. Físico. Químico. Claro, eso es netamente químico. Así Anela, claro, así Brian, correcto. Ajá, muy bien, colocamos a químico. Obvio, ¿no es cierto? Obvio. Se evapora agua, dice, de una laguna. Se evapora el agua de una laguna. Brian, bien, así Físico. es. Claro, solamente es el Químico. agua, es físico, físico, físico. Es agua evaporada nomás, ¿no es cierto? Es la misma agua de la laguna que se ha hecho vapor. Y otra vez, si se condensa, vuelve a bajar otra vez y se transforma en agua. Chicos, leche vinagrada. Químico. Químico. Este sí es químico, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, de la leche vinagrada yo no puedo regresar a la leche que tenía originalmente, ¿no? Este es un proceso de tipo químico. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Estamos exactitos, mira, exacto. Miren, estas son preguntas, ¿de acuerdo? Todas son preguntitas de eco, ¿de acuerdo? Para poderlas contestar. Yo creo que ya no nos alcanza el tiempo, normal, porque nosotros las podemos empatar la siguiente clase. Porque la siguiente clase sigue siendo materia, pero y propiedades, ¿de acuerdo? Para poder resolver estas preguntas. Mira, estas no son preguntas cualquiera. Estas son preguntas sumamente extensas, ¿de acuerdo? Requieren harto análisis, ¿de acuerdo? Cada una de ellas, ¿de acuerdo? No son preguntitas cortas, como por ejemplo, ¿no? Te dicen, ¿no? De sólido a líquido, ¿qué cosa es? ¿No? O este es un fenómeno físico, un fenómeno químico. No, acá te ponen un montón de cosas. Entonces hay que analizarlas. Estas preguntitas las vamos a continuar. La siguiente clase es materia y propiedades. Pero antes de hacer materia y propiedades, que es un temita más corto, le podemos agregar estas preguntas, chicos. ¿De acuerdo? A ver, por otro lado, en 10 minutos nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Esto lo voy a colgar, no te preocupes, ¿de acuerdo? Lo voy a colgar yo en la plataforma de Classroom. Pero también les quería comentar, no se me vayan, por favor, ¿de acuerdo? Ahorita abrimos el examen, ahorita en 5 minutos. Les quería comentar otros detalles más. Miren, ahorita la academia está muy bien, chicos. Todos los muchachos están respondiendo muy bien, los profesores me hablan mucho de ustedes, me dicen, qué buenos alumnos tienes, pero no te vayas a crecer, por favor. Ah, tienes que pisar tierra siempre, ¿de acuerdo? No te crezcas, no te creas nunca, ¿de acuerdo? No le has ganado a nadie todavía, ¿de acuerdo? Pero te comento lo que me dicen los profesores, ¿no? Que siempre es bueno una mano en el hombro, ¿no? Sentirse bien y que te digan, ¿no? Lo bien que estás haciendo las cosas, ¿no? Me hablan bien de ustedes, me dicen qué buen grupo tienes, ¿no? Todos son chicos muy educados y que todos intervienen, participan. Los profesores, te comento, es como si tú fueras un comediante, ¿no? Si no te aplauden, ¿no es cierto? El comediante se siente mal, ¿no? En el caso de los profesores es algo similar, ¿no?
no necesita un aplauso, pero sí necesita que todos intervengan. Cuando todos intervienen, ustedes hacen, como se dice, el show, ¿no? Y el profesor se siente motivado. Y eso es lo que recibo yo todos los días de los profesores, me dicen, ¿no? Qué buen grupo, todos intervienen, me siento motivado acá. Eso me hablan de ustedes, me hablan muy bien, que están preparados y que muchos de ustedes tienen futuro, ¿no? Casi la mayoría, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, disculpe, ¿dónde está el examen? El examen va a estar en Classroom. Ahorita lo voy a abrir para que todos den este día. Esperamos un ratito. Otro detalle, chicos. Voy a colocar en el WhatsApp, ¿de acuerdo? Ahorita tomamos el examen. Ven un minutito, por favor. Voy a colocar en el WhatsApp, ¿de acuerdo? Un comunicado relacionado al tema de las pensiones. Tú sabes que para que funcione esto necesitamos nosotros eh, un asunto tripartito, ¿no es cierto? En el que los alumnos, padres y profesores, todos estemos involucrados. Yo les agradecería, chicos, ¿de acuerdo? Que comuniquen a sus papás, a aquellos que todavía les falta pagar, ¿no es cierto?, hacer el depósito, por favor, que lo hagan en la brevedad posible. No se olviden ustedes de decirlo. Ustedes son el nexo, ¿no?, entre los profesores y sus papás, ¿de acuerdo? Acérquense, por favor. Si hay algún problema con respecto al pago, todo tiene solución, muchachos, se conversa. Pero eso sí, que me comuniquen. Se comunican a mi teléfono, obviamente en privado, ¿no es cierto?, al privado. Mira, profesor, ¿sabe qué? Ahorita no puedo, pero yo puedo el día miércoles, profesor, yo puedo el jueves. Suficiente, la palabra de papá vale para mí. ¿De acuerdo? Yo soy una persona que, bueno, no sé, pero soy confiado o no, no sé, pero a mí me gusta creer en la palabra de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, así tendría que ser. Si algún papá, ¿no es cierto?, según sus papitos todavía no puede, ¿no?, que es lo normal, todos estamos ahorita con el tema de COVID, situaciones un poquito complicadas, me dice la fecha y yo lo espero. No hay ningún problema y el alumno sigue ingresando. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, muchachos, por otro lado,